bebé, pero porque ella... Pero igual habíamos llegado entonces a desarrollar todos los estadios de la ontogénesis y habíamos dicho que en el estadio de corona se llevaban a cabo los procesos, la aposición, la producción de esmalte y la producción de dentina, aunque la dentina ya se había iniciado en el estadio de campana avanzada. El proceso de formación de esmalte se conoce como amelogénesis y el proceso de formación del esmalte de la dentina como dentinogénesis, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre la amelogénesis. ¿Quién se encarga o quién produce el esmalte, Valentín? Está pensando, pero no creo que esté estudiando para el paso. ¿Quién produce el esmalte? Hijo, no confunda leer con estudiar. Ustedes pueden leer las 24 horas del día ininterrumpidamente y eso no significa estudiar. Estudiar significa concentrarse en lo que estamos leyendo, analizar lo que estamos leyendo. Solamente así, analizando, leyendo, podemos decir que hemos aprendido. Pero si ustedes leen, hay que leer un tema y luego ustedes mismos a sus adentros, a su pared, a su espejo, expliquen lo que han entendido o háganse preguntas. Pero si leen, no es estudiar. ¿Quién produce el esmalte? Bueno, el órgano dental, hay una lámina interna, esa lámina interna se diferencia. Solamente mi pregunta es, ¿quién produce el esmalte? El órgano dental, específicamente ¿quién? El epitelio interno. Las células del epitelio internos que se van a diferenciar en ameloblastos. ¿Quién induce la diferenciación de estas células del epitelio interno? Células. Niña, usted. Niña, ¿cuál es su nombre, hija? Señorita. ¿Perdón? Antonella. ¿Quién induce la diferenciación de los ameloblastos? ¿Usted? La matriz dental. La matriz dental, ¿no? ¿Y cuándo se han diferenciado los ameloblastos? ¿Cuándo se diferencian? No lo dijeron, sí, pero ¿cuándo? ¿En qué estadio? Porque si yo no veo que mi auditorio, que mi terreno está preparado, ¿cómo puedo avanzar? Ese es el error que a veces cometemos los profesores, que no sabemos si tenemos los conocimientos previos
y avanzo, queda vacío. Entonces ya sabemos que la melogénesis es una estructura mineralizada de la corona dentaria y que va a ser elaborada, sintetizada, secretada, formada, como lo quieren llamar, por los ameloblastos. Durante esta etapa de formación del esmalte se pueden producir una serie de alteraciones que son muy frecuentes observarlas en nuestros pacientes. Ustedes lo van a ver y el paciente siempre les va a preguntar: ¿qué es esto? ¿Por qué me dio? ¿Qué sé yo? ¿No? Y ustedes tienen que responderlo. Miren, puede llegar un paciente así y va a decir: doctor, siempre lo he tenido, pero no sé qué pasó. Muy bien. Y ustedes tienen que explicarle, ¿no? Por eso, los defectos del esmalte pueden repercutir, miren, en la estética y la autoestima del paciente. Quien tiene estas dientes con esta coloración, ¿creen ustedes que se puede sonreír así? No se puede. Entonces, están ustedes para solucionar este problema y miren, ustedes van a influir en lo que es su seguridad emocional de ese paciente. Muy bien. Imaginémonos, aquí tenemos el órgano dental, este es el epitelio interno, y habíamos dicho que estas células empezaban a diferenciarse en el futuro borde cuspidio o borde incisal. Pero quiero que observen en este momento el epitelio interno, imaginémonos ya diferenciado como ameloblasto, va a estar cerca o adyacente a la predentina, porque si digo que ese ameloblasto acá tendría predentina, ¿no? Y no hay lugar, por lo tanto, es como si yo fuese la predentina, yo el ameloblasto y estoy pegada acá. No hay espacio para yo dejar mi producto de secreción, que es la matriz de esmalte. Por lo tanto, tengo que migrar para crear el espacio y dejar mi matriz de esmalte, ¿no? Por eso estoy representando que el ameloblasto, miren, va a migrar centrífugamente porque está migrando hacia afuera. No olvidar que por encima, ahora del ameloblasto, tendría el estrato intermedio, retículo estrellado. Entonces, al migrar yo voy a empujar, voy a desplazar al estrato intermedio mi retículo estrellado hasta un tope que será el epitelio externo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez diferenciado el ameloblasto, va a empezar su función, que es la de secretar la matriz dentinaria. Porque estas estructuras mineralizadas, hijos, es como preparar un pastel. Primero preparamos la masa, que es aguada, y luego lo metemos al horno para que se endurezca, ¿no? Para que se mineralice. Entonces, de bien diferenciado, empieza la secreción de una matriz orgánica. Y luego se va a dar la mineralización. Pero la mineralización del esmalte se da en dos etapas. La mineralización inicial, donde si falla esta mineralización por factores genéticos o ambientales, me van a producir un tipo de alteración. Y la otra es la maduración del esmalte, que también, que cuando aquí se falla la maduración, serán otro tipo de alteraciones del esmalte. Es producto del seminario que ya me acordé, no les he dado, por favor, ahora. Ya tengo los grupos, pero faltan los temas y las fechas. Muy bien, entonces aquí les pongo: los ameloblastos son las células formadoras del esmalte y se diferencian a partir del epitelio interno del órgano dental. Para la diferenciación final requiere la presencia de la predentina o matriz dentinaria. Aquí pueden ver las células del epitelio interno, para cuya diferenciación, recordemos, es necesaria la presencia del estrato intermedio. Si no hay estrato intermedio, chicos, los ameloblastos no van a iniciar su diferenciación. Digo, no van a iniciar, porque primero inician, y quien le induce su diferenciación final es otra estructura, no las células del estrato intermedio. Ojo. ¿Y por qué hemos dicho? Porque en este momento
Estas células del epitelio interno carecen de una actividad enzimática que es la fosfatasa alcalina y que sí la tienen las células del estrato intermedio. Aquí tenemos el retículo estrellado. ¿Cuáles son los componentes de esa matriz? ¿Qué cosa es lo que elabora el ameloblasto? Proteínas, sí. Proteínas, pero no colágenas. ¿Por qué? A ver, yo pregunto, ¿dónde me quedé? Usted dijo, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? Marcelo. El esmalte, ¿cuál será su origen blasovérmico? ¿Perdón? Ectomesenquimal. ¿Qué dice usted, hijo? No se solidarice, piense usted. Sí, ectomesenquimal. Ajá, usted, Camila. Ectomesenquimal. ¿Usted? Usted, ectodermal. Dígale por qué, hija. Muy bien. ¿Por qué es ectodermal? Claro, porque el órgano dental se origina del epitelio oral y el epitelio oral es de origen ectodermal. Siempre, por favor. Lo que tienen que acá saber es que mi frase, el diablo sabe más por viejo que el hombre. Y yo ya soy más vieja que el diablo. Entonces no voy a analizar, ahí sí analizamos, ¿no? La autora sigue preguntando porque entonces está errada. Entonces yo le digo ectodermal. Siempre que vayan a responder algo, pregúntense primero, ¿por qué creo yo que es esto? Si se responden, entonces saben. Pero si no se responden a sí mismos, está fallando algo, ¿no, hijos? Muy bien, es de origen entonces ectodermal. Por lo tanto, no pueden secretar proteínas colágenas. Quienes secretan o quienes elaboran proteínas colágenas son las del origen mesodermal o mesenquimal. Entonces, van a ver ustedes, o como pueden observar ahí, secreta proteínas con diferentes funciones. Hay algunas proteínas que van a iniciar la mineralización de la matriz de esmalte, como la tufstelina y la SPD o cialofosfoproteína dentina. Hay proteínas que van a cumplir una función estructural. ¿Qué significa? Que solamente forman parte de la estructura, en este caso del esmalte. Y vamos a recalcar que lo que estamos formando ahorita es el esmalte de los dientes temporales, ¿verdad? Entonces, durante la formación del diente, al esmalte se le conoce como esmalte en desarrollo. Y luego tenemos el esmalte maduro que tenemos todos nosotros. Pero el esmalte maduro no solamente lo tenemos a esta edad, desde que termina su mineralización ya es un esmalte maduro. Entonces, vamos a tener proteínas estructurales de la matriz del esmalte en desarrollo y del esmalte maduro. En el esmalte en desarrollo, las amelogenuinas son las más abundantes, constituyen el 90% y el 10% el resto de proteínas, donde tenemos a la enamelina o esmaltina, parvalbúmina. Los más conocidos, amelogenina y enamelina. Y tenemos también proteínas de acción enzimática o de función enzimática. Sabemos que las enzimas intervienen en una reacción bioquímica, hidrolizan las moléculas. Por eso es que aquí vamos a tener las metaloproteasas, ¿no? Van a hidrolizar a las proteínas. Hay enzimas que también van a hidrolizar el enlace que une el calcio con otras moléculas. Porque en bioquímica, seguramente ya lo han visto, que el calcio en nuestro organismo se encuentra en 3 formas diferentes, como calcio libre y unido a otras moléculas, ¿no? Por eso tenemos aquí, miren, las metaloproteasas, esta coma está además fosfatasa alcalina, ATPasa dependiente de calcio, que su nombre mismo ya lo está indicando,
liberará al calcio para la mineralización. Todo este componente orgánico constituye solamente el 20%. ¿Y el resto qué es? Otras moléculas y agua, fundamentalmente agua, porque recuerden que las reacciones bioquímicas se dan en un medio acuoso, ¿no? Por eso es que cuando estamos en las primeras etapas de desarrollo, en la vida intrauterina, cuanto más pequeños somos en las primeras etapas, periodo preembrionario y embrionario, somos más agua. Y luego va a ir disminuyendo, ¿no? Con la edad. Yo tengo menos agua ya que ustedes, ¿no? Y los ameloblastos, que hemos dicho, que van a mover centrífugamente. Y la forma como secreta su matriz de esmalte es en forma rítmica. Quiere decir etapa de formación y etapas de reposo, lo que va a determinar estructuras histológicas en el esmalte. ¿Sí? Bien. Y se dice que más o menos 4 milimicras de esmalte se produce por día. Muy bien. Miren, en este momento, hijos, ustedes ya hemos hablado desde el ciclo pasado. Creo que no todos han llevado conmigo, pero yo creo que sí no, además en biología lo tienen que haber hablado. Una célula tiene un polo, tiene su polarización o sus dominios, polo basal o dominio basal, dominio apical. El dominio apical es por donde va a realizar su función y el dominio basal es por donde se nutre, porque está descansando sobre la membrana basal. En este caso, aquí tenemos nosotros, ya lo hemos visto en la clase pasada, aquí tendremos la membrana basal, ¿no? Entonces, este es el dominio basal. Sin embargo, nosotros sabemos que aquí encontramos aquí, ¿qué es esto? Retículo sellado. ¿Qué es esto? La papila dental. Ya no voy a estar dibujando otros estadios, hijos, voy a hacer el mismo, que es un estadio de campana, si no me va a quitar tiempo. Entonces, para que esto se diferencie de un ameloblasto, yo ya debo tener aquí predentina. Por favor, hágase hincapié, no se olviden, porque si toman foto y luego ven, pero acá hay predentina en campana inicial. Así que, por favor, estoy diciendo para no dibujar. Entonces, esto es predentina. Antes que se forme la predentina, recuerden que la papila está vascularizada. Este epitelio interno, por lo tanto, se nutre de la papila dental. ¿Por qué no se nutre de las otras zonas de este órgano dental? Porque esto es epitelio y el epitelio es un tejido avascular. Por eso en este momento se está nutriendo todavía de la papila dental. Pero cuando se interpone la predentina, ¿podrá nutrirse de la papila dental? Ya no. Por eso, esa es la razón por la cual en el ameloblasto se va a producir una polarización de sus organelas. Si en este momento las organelas están distribuidas, ¿no?, normalmente, como debe ser, cuando se interpone la predentina y ya no se nutre, entonces todas las organelas van a migrar hacia esta zona, ¿no?, hacia este polo, y el núcleo se coloca en el polo opuesto. Aquí está el estrato intermedio, de tal manera que ahora, miren, el polo basal, por donde se va a nutrir, está hacia el estrato intermedio. Y ahora el retículo estrellado va a cumplir esa función que les decía de nutrición, porque como tiene abundante agua, la nutrición va a pasar a través del agua que se encuentra en el retículo estrellado. Entonces, miren, el polo basal estaba hacia la papila, ahora está hacia el estrato intermedio. Y su polo apical, por donde va a desarrollar su función, está hacia la predentina. Entonces, ¿por qué se polariza? Miren, todo está fríamente calculado, como se dice.
porque si no cambiase esta polarización, si no se modificara sus dominios, el esmalte se estaría produciendo por acá. Mire que la dentina está por acá y se interponen células, entonces no habría una unión, una adherencia entre el esmalte y la dentina, y el esmalte se caería probablemente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces lo importante es saber que antes de la secreción de la matriz de esmalte se produce una polarización en el ameloblasto como consecuencia de la anulación de su nutrición. Muy bien, entonces ya se polarizó y su polo apical, observen, es una superficie plana, de tal manera que la secreción de matriz se va a desarrollar así por toda esta superficie. Pero como les dije, no hay espacio y el ameloblasto tiene que migrar. Pero el ameloblasto no estaba libre, estaba unido hacia su membrana, de tal manera que al migrar centrífugamente se estira esa parte apical, podemos decir así. Y ahora su polo apical va a tener esta morfología, ¿no? Ya no es una superficie plana, sino tiene una forma triangular, de tal manera que ahora la matriz de esmalte se produce de esta manera, por los lados laterales de esta zona que se llama proceso de Thomas, ¿no? Entonces, el polo apical, proceso de Thomas, ahora tiene este proceso de Thomas. Como sigue retrocediendo y sigue produciendo su matriz, miren, va a dejar así. Y este es el otro ameloblasto y así sucesivamente. Miren, la matriz secretada por cada ameloblasto tiene cierta independencia, no se mezcla. Y esto, que ustedes van a decir, que se van a leer como que se secreta en como unas bolsas, esto determina una estructura histológica del esmalte que se llama prismas de esmalte. Entonces, esto, o todo esto se llama prisma del esmalte. Es una estructura muy importante del esmalte. Entonces, si yo pregunto, ¿quién determina la presencia de los prismas del esmalte en el esmalte, hija? Valga la redundancia, hija. ¿Qué me diría usted, Yanela? ¿Perdón? ¿Qué? Los procesos de Thomas. Usted misma, las primeras capas de esmalte adyacentes a la dentina, ¿tendrá prismas del esmalte? No tiene prismas del esmalte. Entonces es un esmalte aprismático. ¿Ya? Un esmalte aprismático. Y antes que me olvide, entonces, las primeras capas de esmalte adyacente a la dentina es un esmalte aprismático. Y las últimas capas de esmalte, por si me olvido porque me puedo olvidar, o sea, el esmalte superficial también es aprismático. ¿Ya? Es aprismático. Muy bien. Entonces aquí podemos observar, ¿no?, los odontoblastos, la matriz dentinaria, y ahora sí podemos hablar de ameloblastos. ¿Sí? Muy bien. Ya se está seca aquí para que puedan ver, miren las organelas cómo migran hacia este nuevo polo apical y el núcleo se está yendo hacia el nuevo dominio basal. ¿Por qué? Porque significa que este núcleo ya no va a participar en la división celular, porque el ameloblasto, una vez diferenciado, ya no se divide, ¿no? Por eso es que el núcleo ya no le sirve y se va hacia su dominio basal. Los procesos de Thomas
Y miren la forma de secreción ahora de la matriz de esmalte. Estos son los prismas del esmalte. Por lo tanto, tenemos aquí un esmalte prismático, ¿no? Muy bien, imaginémonos que ya se secretó la matriz de esmalte, ya se me está acabando la tinta. Imagínense que esto es la matriz de esmalte. Y se va a iniciar inmediatamente, se va a iniciar la mineralización de esta matriz de esmalte. Y hemos dicho que se da en dos etapas, la mineralización inicial, ¿no? Y la maduración del esmalte. Y aquí vamos a hacer la maduración del esmalte. Muy bien. ¿En qué consiste la mineralización inicial? Para la mineralización, obviamente, necesitamos nosotros elementos inorgánicos. Y estos elementos inorgánicos van a precipitar sobre esta matriz de esmalte. Los elementos inorgánicos vienen del espacio intersticial y también el ameloblasto aporta elementos inorgánicos. Muy bien. La precipitación es como el maicito que tiraba pues Katia Palma, ¿no? Inmediatamente que precipita se va a dar el proceso de cristalización. ¿Qué es cristalización? El ordenamiento espacial de estos elementos inorgánicos en unidades cristalinas llamadas cristales de hidroxiapatita. Vuelvo a repetir porque no sé si les he puesto ahí. Creo que no. ¿Dónde está? Abajo, ¿no? Ya está ahí. Bueno, ahora ya les estoy agregando algo. Entonces, esa es la cristalización. Los elementos inorgánicos que están dispersos se van a organizar espacialmente formando estos cristales de hidroxiapatita. ¿Pero cómo se organizan? Obviamente por la atracción electrostática, porque no todos tienen la misma carga eléctrica y hay atracción, ¿no? Entonces, pero la característica de estos cristales de hidroxiapatita es que son muy pequeños, tienen micras, ¿no? O sea, son pequeñísimos. Y cuando hablamos de ordenamiento espacial, significa que los elementos inorgánicos tienen una disposición o una ubicación dentro del cristal. Y justamente es en base a este conocimiento que surgieron algunos protocolos de atención preventiva, como es las topicaciones de flúor. Hablaremos un poco más cuando hagamos histología, pero les voy diciendo, por ejemplo, el calcio se ubica en la superficie del cristal y entre los calcios se va a ubicar el ion hidroxilo, porque la fórmula que nos dan de este cristal de hidroxiapatita, les puse así, aquí está, CA10PO4 6OH2. Pero esta no es todo el cristal, es una célula o celda unitaria. Si ustedes llevasen una bioquímica estomatológica, hablarían de todo esto en profundidad. Pero lamentablemente llevan bioquímica con todo, veterinarios, no sé qué tanta cosa. Por eso es que no se habla de esto, ¿no? Pero la bioquímica aplicada es muy importante. Y yo no puedo hablar porque no me queda tiempo, pero algo por ahí, ¿no? Entonces, miren, esta es solamente una célula unitaria. Y un cristal está repetida por n números de células o celdas unitarias. Por ejemplo, el cristal del esmalte va a tener de 30 a 40 celdas o células unitarias. El cristal de la dentina, solamente 3 o 4 celdas o células unitarias. Y el cristal del cemento, 1 o 2, al igual que otro. Entonces podemos deducir que el cristal en el cemento, en la dentina y el esmalte no es del mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro esto, hijos, sobre la cristalización? Sí. Si en este momento se expresa un factor ambiental o factor genético,
se va a producir una alteración de la cristalización. Se van a formar o pocos cristalitos o cristalitos defectuosos. Y estos cristalitos, como pueden ver, están inmersos en abundante matriz de esmalte. Esta es la matriz, ¿no? Abundante. Entonces, aquí se va a producir esta alteración llamada la hipocalcificación. Aquí se puede producir eso. ¿Qué significa? Que el esmalte está poco mineralizado. El diente va a erupcionar. Pero ¿cómo es el esmalte? Como tiene abundante matriz, es un esmalte reblandecido y se va a desmoronar ante la mínima presión o en forma espontánea. Es un esmalte blanquecino. El esmalte no tiene color porque es una estructura altamente mineralizada. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya se dio aquí la mineralización inicial y ustedes pueden poner aquí, se lleva a cabo la cristalización. Ustedes tienen que buscar estrategias de aprendizaje. Tienen que hacer sus resúmenes ahí así, como el último cuadro de odontogénesis. Tienen toda la clase ahí. Y con eso pueden practicar. Lo graban solamente esa diapositiva en su celular y mientras están sentados o esperando al enamorado o enamorada, van a ir desarrollando toda la clase. Tienen que buscar estrategias de aprendizaje. Si no, vamos a estar mal. Muy bien. Ya se dio entonces la mineralización inicial. ¿En qué consiste la maduración del esmalte? La maduración del esmalte consiste en el crecimiento de estos cristales de hidroxiapatita, pero no van a poder crecer porque tienen abundante matriz de esmalte a su alrededor. Entonces, ¿qué tiene que primero suceder? Crear el espacio para que estos cristales puedan crecer. Y es por eso que se va a producir la hidrólisis específica de proteínas. ¿Qué proteínas creen ustedes que se van a hidrolizar? Por eso teníamos enzimas, proteínas como función enzimática. A ver, ¿dónde me quedé? Usted diga, analice. ¿Qué proteínas serán hidrolizadas? Amelogeninas. Muy bien, las amelogeninas. Valentino, las amelogeninas, ¿por qué? Porque son las más abundantes, ¿no? Entonces, cuando se produce la hidrólisis, ya saben, esto es amelogenina, ¿no? se va a crear el espacio y los cristales van a poder crecer. Se hidrolizan, se decía antes, toda la amelogenina. Pero ahora las últimas investigaciones, en Japón hacen mucha investigación sobre dientes, se ha observado que no desaparece toda la amelogenina. Quedan trazas, o sea, pequeñas cantidades que van a servir en lo que es la especialidad de forense, o sea, permite la identificación del sexo del individuo, ¿no? Por ejemplo, en casos de quemados, una quemadura extrema, el diente no le pasa nada, porque el esmalte pues, es altamente mineralizado. Entonces va a servir el estudio de ese esmalte para poder determinar el sexo de esa persona, ¿no? Entonces, miren la importancia de las proteínas, en este caso del diente, ¿ya? Entonces, tenemos ahora ya los cristales grandes. ¿Y quiénes han quedado? Las amelogeninas. Y estas amelogeninas se van a incorporar a la superficie. ¿Qué amelogeninas? Corrijan. Las enamelinas, ¿no? Y también se va a incorporar ámbar, porque el esmalte maduro
en ustedes todavía hay agua que le da ciertas propiedades. En mí ya no habrá nada de agua, ¿no? Por eso es que el diente se fractura. Van a tener ustedes pacientes de personas adultas mayores que se les fracturó el diente. Comí un pancito y se me fracturó. ¿Pero por qué? No tenía caries o había una curación. ¿Por qué? Porque está reseco, perdió el agua, ¿no? Entonces, en esto consiste la maduración del esmalte. Crecimiento de los cristales a expensas de la hidrólisis específica de las amelogemas. Si en este momento se produjera un teratógeno, ¿qué es lo que va a ocasionar este teratógeno? Teratógeno es aquel factor que produce malformación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Que los cristales no crezcan, ¿no? O sea, hay alteración en el crecimiento o en la forma de estos cristales. Pero ya se mineralizó, de tal manera que el diente va a erupcionar y el esmalte no se va a desprender porque ya tiene cristalitos, pero sí va a ser un esmalte poroso porque hay matriz orgánica. Se pigmenta rápidamente de los alimentos, el color de los alimentos, y es atacado obviamente fácilmente por la caries dental, ¿no? Entonces, tenemos que proteger. Y se puede fracturar cuando hay estímulos intensos, presiones o fuerzas intensas. Entonces, esa alteración aquí se va a llamar la esmalte hipomaduro. Creo que se hace bastante investigación ahora sobre la hipomaduración canino-molar, ¿no? Es una alteración muy frecuente. Muy bien, entonces ya se mineralizó, completó su mineralización y estamos hablando de un esmalte más. Muy bien. Aquí tenemos, miren, no vemos matriz de esmalte, sino solamente esmalte. ¿Por qué? Porque la mineralización del esmalte se da inmediatamente después que sea secretado, ¿no? En cambio, en la dentina sí, vamos a tener dentina mineralizada y la predentina, y ya lo vamos a entender porque es todo lo que les he hablado. Miren, los cristales pequeños de 1 a 3 mililitros. Hay un ion, el flúor que les he mencionado, es muy importante en la prevención, ayuda a la remineralización. Y en esta etapa, porque creo que un seminario de flúor también ahí nos hablarán, en esta etapa el flúor para mí como que actúa como una enzima, porque va a acelerar, las enzimas aceleran las reacciones. En este caso, el flúor acelera la precipitación inorgánica, favorece la mineralización del esmalte, ¿no? Muy bien, aquí está la maduración del esmalte, crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. Igualmente todo lo que les he dicho, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, esta formación del esmalte va a ser en forma progresiva, ¿verdad? Yo me lo gasto, voy dejando y voy retrocediendo, ¿no? Hasta llegar al epitelio externo. ¿Qué pasó? Miren, conforme está retrocediendo, está también desplazando a mi estrato intermedio, este es el estrato intermedio, a mi retículo estrellado, ¿no? De tal manera que miren qué es lo que ahora el ameloblasto ya no tiene ese borde apical, es una célula casi plana, cúbica, baja. Tengo ameloblasto, esto es el ameloblasto, el estrato intermedio, el retículo estrellado en rojo y el epitelio externo. Estas 4 capas de células constituyen el epitelio reducido. ¿De quién? Miren que lo que es este tamaño del órgano dental
ahora está reducido. Epitelio reducido del órgano dental. Quiere decir entonces que mi esmalte recién formado va a estar recubierto por este epitelio reducido del órgano dental. ¿Ya? Ahí está. Epitelio reducido del órgano dental. ¿Qué va a proteger a ese esmalte? Lo va a proteger hasta que salga a la cavidad oral. Entonces, como pueden ver, miren, el ameloblasto ha participado en una serie de funciones. Ha secretado la matriz, ha participado en la mineralización, lo está protegiendo y vamos a ver que al final va a formar una estructura que es el epitelio lineal. Por eso es que se habla de un ciclo vital del ameloblasto, ¿no? Miren, etapas en el tiempo de vida de ese ameloblasto, porque el esmalte solamente se va a formar durante el desarrollo o la formación de la corona, pero una vez que termina de formarse la corona, vamos a, ya el esmalte va a desaparecer, ¿no? Y es en forma secuencial, es en forma secuencial. Miren, el ameloblasto participa en la diferenciación o en la determinación de la corona dentaria. El ameloblasto participará en la determinación de la corona dentaria. ¿Cómo y cuándo? ¿Es cierto? Sí. Por la diferenciación. No se vaya a ir. La pregunta para usted. ¿El ameloblasto interviene en la determinación de la forma de la corona? Vale. A ver. Sí, ¿verdad? Sí, pero no siendo todavía ameloblasto, sino siendo epitelio interno. Y a esta etapa, a esta fase se le conoce como la fase morfogénica. Entonces, en la fase morfogénica, morfo de forma, génica o morfogenética, como lo quieran llamar, origen de esa forma. ¿De quién? De la corona dentaria. Entonces, yo pregunto, Valentino, empezamos nuevamente con usted. ¿En qué estadio el ameloblasto desarrollará su etapa morfogenética o su fase morfogenética? ¿La que sigue? ¿Qué avanzada, hija? Usted de un partido político, creo. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Cuál es el tardío, el avanzado, hija? No sé. Usted me parece, por eso le digo un partido político. ¿En qué estadio? Muy bien, campana inicial. Mire, yo ya me da flojera calificar ese paso. Doctora, yo dije campana inicial. No, avanzada. No, yo dije campana inicial. Hacia, yo escuché avanzada. Sí, no. En el estadio de campana inicial. Entonces, la fase morfogenética del ameloblasto significa que él participa en la determinación de la forma de la corona dentaria y lo desarrolla, lo ejecuta, como lo quieran llamar, en el estadio de campana inicial. Entonces ya tenemos el molde para mi queque. ¿Qué necesita ahora? Los insumos para preparar la masa de ese queque. Y tenemos la siguiente fase, la fase organizativa. ¿En qué consiste la fase organizativa? En que el ameloblasto pues va a organizar, ¿no? O va a hacer que las células responsables de la formación de las estructuras que encontramos en el esmalte se diferencien, ¿no? Entonces, esta fase organizativa consiste en que el ameloblasto induce la diferenciación de los odontoblastos. Pero como ameloblasto no, como preameloblasto. Mi pregunta, ¿en qué estadio, hijas, estará el ameloblasto desarrollando su fase organizativa? Campana avanzada, miren, forma secuencial.
Muy bien, ya tengo al ameloblasto, porque recuerden que la dentinogénesis se inicia en este estadio de campana avanzada y la predentina induce la diferenciación final del ameloblasto. Entonces ahora sí tengo ameloblastos y odontoblastos. Ya organizó, miren ustedes. ¿Y qué va a pasar ahora? Simplemente que estas células inicien su función o continúen, porque el odontoblasto ya empezó aquí y tenemos la fase formativa. ¿En qué cree usted que hará el ameloblasto, hija, en esta fase organizativa? La mineralización. Primero de la mineralización, la formación entonces global del esmalte, ¿no? Secreción de matriz y mineralización, pero fundamentalmente la secreción de matriz. Entonces miren, y la fase formativa tenemos dos subfases. Una primera en la cual su dominio apical es una superficie plana y por eso es que va a formar un esmalte aprismático. En cambio, cuando ya empezó a migrar y aparece el proceso de Thomes, tendremos nosotros el esmalte prismático. ¿En qué estadio entonces desarrollará, hija, su fase formativa de la microbiota? En el estadio de color, en forma secuencial, ¿no? Entonces, una vez o casi simultáneamente secretada o formada esta matriz de esmalte, miren, el ameloblasto sigue su otra etapa o fase, que es la de maduración. ¿Qué cosa hará el ameloblasto en esta fase de maduración? A ver quién tiene idea para todos. Maduración de los esmalte. No dijo que los cristales ¿Hija? Se reduce la matriz del esmalte para que pueda Claro, muy bien. O sea, va a desarrollar esto, participa en la maduración del esmalte, por eso se llama fase madurativa o de maduración. ¿Qué consiste entonces en la participación del esmalte, del ameloblasto, en la mineralización del esmalte? ¿Cómo participa? Muy bien. Hidroliza con sus enzimas, con sus proteínas, hidroliza las amilogeninas, pero producto de esta hidrólisis no desaparece esa proteína. Lo que vamos a tener ahora son aminoácidos. Quiere decir que esos aminoácidos siguen ocupando. Entonces, ¿qué hace el ameloblasto? Resorbe o reabsorbe esos aminoácidos, esos componentes orgánicos y también agua, porque recuerden que el agua hay un 80% de agua. Resuelve entonces matriz orgánica, pero como aminoácidos y agua. Por eso es que miren, en esta fase de maduración ya no veo el proceso de Thomes. Aparecen estas microvellosidades que me hacen recordar a las células del intestino delgado. ¿Y el intestino delgado qué hace? General, absorbe, ¿no es cierto? Absorbe. Pero acá no podemos hablar de absorción, sino de ¿Por qué? Porque esta proteína hidrolizada ya ingresó previamente a nuestro organismo por el intestino delgado. Miren, por eso es que ya resorbe la matriz orgánica. Muy bien, participa en la maduración, termina de formarse el esmalte, de mineralizarse y lo va a proteger. Y tenemos la siguiente fase, que es su fase de protección. ¿En qué estadio, desarrolla su fase de maduración? Igualmente, ¿no? Y miren ahora, su fase protectora la va a desarrollar como parte del epitelio reducido del órgano dental. Este es el ameloblasto. Y miren cómo cambia de forma. Ya es una célula cúbica baja.
Por eso es que las últimas capas, como ya no tiene este proceso de tomes, el esmalte que se produce es un esmalte aprismado, ¿sí? Entonces, su fase de protección la desarrolla en un estadio que muy pocas bibliografías me incluyen, y sería el estadio de erupción dentaria, porque este epitelio reducido del órgano dental va a estar cubriendo, protegiéndolo hasta que erupcione la pieza dentaria. ¿De quién lo va a proteger? Porque alrededor de este órgano dental, de este órgano del diente, la corona dentaria, vamos a tener células mesenquimáticas que pueden diferenciarse o en cementoblastos y producir esmalte de cemento sobre el esmalte y a la altera, o diferenciarse en células resortivas, o sea que resorben estructuras mineralizadas y puede resorber, ¿no? Erosionar el esmalte, y vamos a tener, cuando erupcione, un esmalte con una variedad de fositas. Es un esmalte alterado, ¿no? Por eso lo va a proteger de las células mesenquimáticas adyacentes, ¿sí? Muy bien, lo está protegiendo, y estamos diciendo que participa, lo está protegiendo durante la fase de erupción. La próxima semana vamos a hablar de ello, y les voy diciendo que el proceso de erupción, chicos, se inicia desde que empieza a formarse la pieza dental. Desde ahí empieza. Entonces, todo esto, mientras se va dando todo esto, ya simultáneamente se está dando el proceso de erupción, que ya lo veremos. Entonces, aquí el diente, esta corona, va a ir migrando, y cuando está cerca al epitelio oral, prolifera, y también el epitelio oral. Bueno, ya ahí se ve este color negro, pero ya me gana el tiempo. Miren, forma un cordón epitelial que luego es lisado, desaparece. Bueno, desaparece, y el diente va a salir a través de un canal que está revestido por epitelio. Por eso es que cuando el diente erupciona no hay sangrado, no hay dolor. Entonces, como esto es epitelio reducido, entonces el ameloblasto está produciendo también, participando en la erupción dental, ¿no? Y es su fase desmolítica. Desmolítica produce lisis, muerte, ¿no? Muerte de células que se interponen entre la corona y la cavidad oral. ¿En qué estadio está desarrollando esta fase? Igualmente ahora en el estadio, en la fase eruptiva propiamente dicha. Y cuando termina de erupcionar esta corona, miren, conforme va erupcionando, el epitelio reducido como que se va a ir pelando, cual plátano, ¿no? Va migrando, va pelando, y al final, este epitelio reducido del órgano dental donde se encuentra el ameloblasto me va a formar la primera adherencia epitelial o epitelio de unión. Este epitelio de unión une la encía, la quíquina con el diente. Pero como el tejido epitelial se descama, se va a descamar y es reemplazada por nuevas células epiteliales. Entonces ahí terminó el ciclo de vida del ameloblasto. Entonces el ameloblasto va a participar también en la formación del primer epitelio de unión o adherencia epitelial, ¿no? Y por eso es que el esmalte solamente, ahí está todo explicado, se va a producir durante la formación de la corona, luego nunca más. Y aquí tenemos algunas alteraciones: la hipoplasia del esmalte, poco esmalte, lo van a hablar también en seminarios, ¿no?
que es frecuente encontrarlo como pequeñas fositas de color normal. Este es un color normal del esmalte o de un color blanquecino, porque la hipoplasia puede estar asociada con hipomineralización o hipocalcificación o hipomaduración. Puede haber una combinación. Estos son de causa genética. Puede afectar, pero también hay de causas por factores ambientales, en forma localizada o todo el diente, todos los dientes y todo el esmalte de la corona, de tal manera que observaríamos un diente aparentemente microdiente, pero no es que sea un diente pequeño, sino que no se formó el esmalte, ¿sí? Y aquí tenemos la hipocalcificación, que es la alteración en la mineralización inicial. Miren, un esmalte blanquecido que se va a desmoronar en forma espontánea o ante la mínima presión. Un esmalte hipomaduro, hay otros esquemas, me olvidé de cambiar otras fotos. Miren, donde se va a poder fracturar cuando el estímulo es mayor, ¿ya? Ese es un esmalte hipomaduro. Bien, también, miren, el flúor es bueno, pero cuando hay un exceso de flúor, este flúor que va a ingresar sistémicamente, y en el seminario nos van a explicar, hay dos formas de incorporación del flúor: sistémicamente y por topicación. Obviamente lo que es por topicación no puede producir esta alteración, esto tiene que ser sistémicamente. Cuando hay un exceso, y esto ocurre por ejemplo en los pacientes que viven en la selva o en la sierra, pero no en la ciudad, porque ellos ya tienen todos los servicios, ¿no? Ellos ingieren agua potable, sino los que están en sitios alejados, que ingieren agua de pozo o de río. Hay un exceso de flúor y se va a incorporar y produce estos cambios de color que se conocen como fluorosis dental. Puede afectar algunos dientes o puede afectar todos los dientes. Entonces, estas zonas pigmentadas están muy mineralizadas, porque recuerden que el flúor favorece la mineralización. Pero también deben recordar que cuanto más mineralizada es una estructura, es más fácil de que se pueda fracturar. Entonces, un paciente, si ustedes van a la selva con este tipo de alteración, van a ver pues dientecitos pequeños y de color marrón, porque se están desprendiendo este esmalte que está sufriendo la fluorosis dental. Y vamos a ver ahora entonces la dentinogénesis, que es la formación de la dentina. ¿Quién forma la dentina? ¿Este es Valentino? Valentino. Hijo. ¿Ustedes en qué grupo de práctica están? Niña, ¿usted cuál es su nombre, hijita? ¿En qué grupo de práctica está usted? Segundo, ¿ustedes dónde eran? Ya. Quiero hablar al final de la práctica con ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿quién secreta la dentina? Los odontoblastos. Muy bien. Entonces, quien induce la diferenciación de los odontoblastos, ¿quiénes son? Yanela. ¿O usted? Creo que para la segunda unidad ya no voy a hacer preguntas de verdadero o falso, porque me doy cuenta, yo ya no necesito revisar, sino colocar notas de frente, porque me doy cuenta, y eso es cierto, ¿no? Champú, así le llaman, ¿no? Al champú. Voy a hacer preguntas con alternativas, porque veo que no han estudiado.
¿Quién induce la diferenciación de los odontoblastos? Los preameloblastos, ¿verdad? Y en el estadio de campana inicial, creo, campana avanzada. Muy bien. Entonces, una vez diferenciada, los odontoblastos inmediatamente empiezan a secretar la matriz dentinaria. E igualmente, la odontogénesis se da en fase. Primero, la elaboración de la matriz orgánica y luego tendría que ser la mineralización. Pero aquí hay un pero, para que se produzca la mineralización, esa matriz debe madurar. ¿Por qué debe madurar? Ustedes podrían contestar porque en general se ha hecho. Porque el componente de la matriz de la dentina es el colágeno. ¿Y qué pasa con el colágeno? Bioquímica también. Si no me acuerdo de general, me acuerdo de bioquímica que está quemado. El colágeno es secretado como precolágeno, o sea, un colágeno inmaduro. Y ya fuera de los odontoblastos, el colágeno va a madurar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso previamente debe madurar, lo que no sucede en la matriz de esmalte. Igualmente, la dentinogénesis se da en forma rítmica y donde se va a iniciar esta dentinogénesis, al igual que la melogénesis, será en el futuro borde cuspidio o borde incisal, ¿no? Miren el proceso de diferenciación que lo deben haber hecho en biología. Una célula indiferenciada, miren cómo todas sus prolongaciones se van hacia uno de los polos, hasta aquí puede proliferar, va disminuyendo esas prolongaciones, es joven, y aquí ya tengo un odontoblasto maduro, un odontoblasto secretor, ¿no? Miren, una sola prolongación que se conoce como proceso odontoblástico, prolongación odontoblástica o fibrilla de Doppler, ¿no? Y justamente por esta parte del proceso odontoblástico adyacente o fibrilla adyacente al cuerpo, por aquí se va a secretar la matriz dentinaria. Es todo un proceso. ¿Y qué es lo que secreta? ¿Qué es lo que contiene esta matriz de dentina? Colágeno, ¿no? Aquí miren la predentina, donde se está iniciando en el futuro borde incisal, ¿no? Entonces, el componente de la matriz dentinaria son las fibras colágenas. Es una proteína, la proteína colágena, ¿no? Que en el medio extracelular se organiza como fibras. Pero estas fibras colágenas, chicos, no solamente es elaborada por los odontoblastos. Acabamos de ver que la diferenciación del odontoblasto es todo un proceso. Y mientras se va diferenciando, las células periféricas de esta papila dental va a elaborar también colágeno, pero colágeno tipo 3, que toma el nombre que lo conocen como fibras de von Korn, con doble F, que es un colágeno tipo 3. Quiere decir que en estas primeras capas de predentina, lo que yo voy a tener son fibras colágenas tipo 3 o fibras de von Korn. ¿Está claro? Por eso le pongo aquí fibras colágenas elaboradas por el odontoblasto y fibras colágenas provenientes de la papila. Pero también vamos a tener otras proteínas, no colágenas, con la finalidad de obtener más elementos inorgánicos, porque van a liberar al calcio. Por eso tenemos las fosfoproteínas, proteínas con gran afinidad por el calcio, proteínas morfogenéticas del hueso, eso sí. ¿Por qué tiene proteínas morfogenéticas del hueso? ¿El hueso es un tejido? ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido es el hueso? Tejido conectivo. Solamente tenemos 4 tejidos fundamentales: epitelio conectivo, muscular y nervioso. El conectivo hay una variedad, ¿no? El hueso es un tejido conectivo. Y la dentina también es considerada un tejido conectivo,
porque sus componentes de su matriz son las mismas que cualquier tejido conectivo. Entonces, por eso es que aquí en la dentina vamos a tener esta proteína morfogenética del hueso, que es la BMP2. Es una proteína del hueso que también la vamos a tener en la dentina porque ambos son tejidos conectivos, ¿no? Y observen ustedes, y todas las demás, la sustancia fundamental, glucoproteína, glucosamino, proteoglucano, los mismos componentes de los otros tejidos conectivos que ya ustedes conocen, ¿sí? Aquí pueden observar, miren, esto es la prolongación del odontoblasto, fibría de Tomes, ¿no? O fibría de Tomes, y miren la matriz, las fibras colágenas. Y aquí se va a producir la mineralización y es alrededor de la fibría de Tomes, por eso es que va a formar como una especie de conductito, que es el túbulo dentinario, ¿no? El túbulo dentinario, por eso es que ahora, no sé si siguen usando, hubo una etapa en que se usaba ácido grabador en la dentina, pero ¿qué es lo que sucede? Desmineralizan a los cristales que vamos a ver ahora que se incorporan, ¿no? En el colágeno. Y no es que el colágeno es reemplazado, sino se van a impregnar los cristales ahí. Y al usar ácido grabador, ¿qué vamos a dejar? Material orgánico, que conlleva a una sensibilidad o puede causar daño al odontoblasto, porque aquí está parte del odontoblasto, ¿no? Entonces, por favor, como no tienen nada, yo les voy a decir que vayan a la práctica para terminar la teoría. No nos podemos atrasar porque ya veo que si les digo estudien, lo leen, pero no lo interpretan, creo que sé yo, y vamos a estar mal. Quiero 10 minutos en la práctica, ¿ya? Nos vamos para allá.